La idea de hoy es analizar un poquito, vamos a arrancar con la presentación. La idea es compartir con ustedes un análisis respecto de lo que sucedió en la última elección en San Juan y lo que puede venir de cara a 2025. Le vamos a dedicar el 80% del tiempo a lo que pasó, el 5% del tiempo a decir que no sabemos lo que va a pasar en 2025 y el resto algunas conclusiones. Así que eso es más o menos lo que se van a encontrar y vamos a pensar no en términos de encuestas, sino que lo que voy a tratar de compartir con ustedes son resultados electorales. Que analicemos, en lugar de analizar percepciones, que analicemos hechos, que es la gente, qué votó la gente en cada momento. ¿Bien? Entonces, para comenzar, vamos a ver si esto funciona. Ahí está. Algunas cosas que se escuchan por ahí que vamos a discutir dentro de un ratito y que habrán escuchado 500 veces. Una, perdió el justicialismo por la interna. ¿Bien? Quédense con esto porque después lo vamos a discutir. Dos, si participaban las fórmulas iniciales, el resultado era otro. 3. Si las elecciones iban juntas, me refiero a las de intendentes y gobernador, iban juntas, el resultado era otro. ¿Lo han escuchado eso en algún lugar? ¿Lo escuchan todo el tiempo? Bueno, lo vamos a discutir un poquito, viendo un poco los resultados electorales de las últimas décadas. Así que prepárense para ver un montón de números, pero les voy a pedir que le presten atención porque después de eso viene otro conferencista que va a hablar de cosas más interesantes. Con lo cual, aguanten un ratito ahora. Vamos a hablar un poquito de la historia electoral de San Juan. ¿Para qué? Entiendo que en muchas ocasiones el análisis político que se realiza sin tomar en cuenta lo que sucedió y tomando en cuenta más lo que nos parece que podría pasar. ¿Bien? Entonces, pensar un poquito la historia electoral de las últimas 2 décadas en San Juan nos puede permitir entender las dinámicas, que son dinámicas que cuando uno las mira en perspectiva tienen algún sentido. Entonces vamos a ver resultados electorales. ¿Y a qué etapa me parece que corresponde cada uno de los resultados electorales? Arrancamos desde 2003, que es con la llegada del peronismo al poder, ¿bien? Luego de toda la etapa de la Alianza, recordarán la destitución de Abelín, toda una etapa desde 1983 en adelante donde había un gobernador cada 2 años en San Juan, lo que implicaba que no había una continuidad hasta el final de ningún gobernador. El promedio era 2 años y 3 meses de permanencia de los gobernadores, pero no me voy a ir tan lejos porque nos pasamos 3 horas. Entonces, ¿qué pasó en 2003? En 2003 se dio el siguiente resultado. ¿Se acuerdan que en la elección anterior habían ido juntos Gioja y Basualdo como una fórmula senador-diputado? Se dividen en esta etapa, 2003 había explotado la Argentina, etcétera, y se da un resultado electoral donde Gioja le gana a Basualdo por algo más de 10 puntos, bien, casi 11 puntos, 41-30. Primer llegada del peronismo al poder luego de lo que había sucedido inicialmente con la Alianza en su pata cruzada renovadora y termina en su pata bloquismo. En esta elección, y esto también es interesante, Gualdino Acosta, gobernador en funciones en ese momento, obtiene 19 puntos. Digo, datos que pueden buscar en Wikipedia. Digo, vamos a hablar de los resultados electorales. Esta es una etapa que yo considero que comienza en 2003 hasta 2007, que es un proceso de construcción del poder peronista giojista, que en ese momento no era giojista porque como no había una posición alternativa, parecía como peronista en general. ¿Qué pasa en 2007? Elecciones 2007, Gioja 61 puntos, Basualdo 24. ¿Bien? La tercera fuerza tenía 3 puntos. Hablamos de una hiperconcentración en 2 fuerzas políticas, un proceso de consolidación del peronismo, pero también es consolidación de la segunda fuerza política. 2003, 2007 tenemos lo mismo. Esa etapa que yo denomino etapa de consolidación del gobierno giojista termina con una etapa que yo denomino de profundización del gobierno giojista en 2011, donde obtiene 68 puntos contra 20 de Basualdo. Las mismas figuras acá, varía un poquito esta parte de abajo. Lo interesante de este asunto es que todos los que pueden estar han pasado acá por el evento, con lo cual es una alegría, digamos, que todos los participantes de esta etapa y de las que vienen hayan formado parte del evento. Es una etapa de profundización. 2 fuerzas dominantes, una tercera fuerza accesoria, en un caso 19 puntos. Acuérdense de este número porque era el gobernador en funciones, era el oficialismo en ese momento, ¿bien? Y después viene una segunda etapa, que es la etapa que yo denomino esta cuarta etapa en realidad, la parte de sucesión. Elección 2015, Gioja no se presenta, bueno, antes de eso hubo helicóptero, todos sabrán, que Gioja se mantiene en
asume el vicegobernador Uñac en ese momento, y en las elecciones de 2015, Sergio Uñac obtiene 53 puntos contra Basualdo, nuevamente, estamos hablando del mismo esquema, ¿no? Con 30 puntos, una diferencia de 23 puntos. Si vamos hacia atrás, vamos a ver una diferencia entre esto. Acá, desde la etapa de consolidación, hablamos de arriba de 60. 61, 68, es una etapa de crecimiento. En esta siguiente etapa, 53. Pero fíjense qué interesante, acá ya empiezo a meter algo de legislativas, de medio término. Digo, para no pasarnos 3 horas hablando de elecciones. ¿Qué pasa en la elección de medio término? Acá se produce el proceso de trasvase. ¿Por qué? Ya después vamos a hablar de los ismos, de la construcción de los ismos. Pero lo cierto es que en San Juan el uñaquismo como categoría electoral no existía hasta 2015. Se forma a partir de la llegada con un proceso de trasvase, donde aparecen figuras nuevas y algunas figuras que inicialmente estaban en el oficialismo, que siguen en el oficialismo, pasan a tributar a una nueva figura que es el gobernador en funciones. Creo que esto es interesante porque nos permite pensar que los ismos no son eternos. Nacen en algún momento, terminan en algunos otros momentos, ¿no? Y hay personas que están en un momento en un lado y otro momento en otro, y esto sucede en política de manera permanente. Entonces seguimos teniendo las mismas dos fuerzas electorales. Por un lado, Uñac, en este caso, y sigue Basualdo nuevamente como candidato con 30, y si ustedes se fijan, 53 puntos. Digo, la potencia electoral entre la asunción del nuevo gobierno peronista y la elección intermedia es idéntica. No crece ni cae un punto. En el caso específico, y lo mismo sucede con la oposición. O sea que ahí tenemos una cuestión medio cristalizada en términos de comportamiento ciudadano. Algo que sucedía en un momento sigue sucediendo de la misma manera con otros candidatos en el momento posterior. ¿Me siguen hasta aquí con los números? Sé que son un montón de números, pero tratemos de ver las tendencias porque básicamente es lo que nos permite evitar hacer lecturas de corto plazo de lo que sucede. No saben lo difícil que es tomar agua con un micrófono acá. Estoy al borde del desastre, pero permanentemente. Entonces, esta etapa que yo denomino etapa de trasvase, donde las lealtades hacia Gioja pasan a ser lealtades hacia Uñac, en su gran mayoría, muchas de esas figuras ya tenían una historia política previa. Bien, ¿qué sucede en 2019? Esta es la etapa que yo denomino de consolidación. Una vez ocurrido el trasvase del que hablábamos recién, lo que termina pasando, si ustedes miran los 53 iniciales, 2019, 55 puntos. Diferencia, 2 puntos. Esto es, hay un crecimiento mínimo de 2 puntos que también se da en la oposición, ya con el candidato Marcelo Rego, que saca 33. Fíjense, 30, 31, 33. Seguimos con el esquema de dos fuerzas políticas dominantes, con una ligeramente por encima del 50%, esto desde acá la mitad votó a uno y los otros se dividieron, con terceras fuerzas menores. 12 puntos saca Martín Tucumán en esta elección, que es una buena elección, digamos, para una tercera fuerza. Somos San Juan saca 4 y acá tenemos 3. O sea, se va concentrando un poco en estas dos fuerzas políticas y yo denomino a esa etapa, hasta la elección de 2019, una etapa de consolidación. ¿Bien? Donde esto se va como asentando en este espacio. ¿Bien? Llegado este momento, llegado el 2019, empiezan a pasar algunas cosas. Teníamos proceso de sucesión, resultado 2015, 53 a 30. 2017, 53 a 32. 2019, 55 a 33. Estamos en lo mismo, ¿eh? Estamos repitiendo resultados electorales una y otra vez. Entonces, ¿qué sucede después? Luego del 2019 empiezan a pasar algunas cosas que yo creo que son muy interesantes. Una es la interna peronista, donde Uñac más Gramajo, sacan 70 puntos de la interna peronista y Gioja 30, el 70-30 de la interna peronista. Esto yo recuerdo, yo en ese momento no estaba viviendo aquí o no estaba mayoritariamente viviendo aquí, recuerdo que se dio en la etapa prepandemia, pero apenas, creo que había hasta dudas de si iba a ser esa elección, si finalmente se iba a dar esa elección. O sea, había divisiones en la previa que eran claras calculo que para todos los que estamos aquí somos de San Juan, pero no eran explícitas. Bien, se manejaban en un segundo nivel. Tengo que volver a tomar agua. En ese momento se hacen explícitas y comienza nada menos que la pandemia. Estamos hablando de un
hecho enormemente relevante, lo conversábamos un poco ayer cuando hablábamos de cómo se ha ido modificando la situación de la ciudadanía a partir de la pandemia a nivel mundial y cómo se ha modificado en la Argentina. Lo hablábamos con Fede y con Carlos ayer, aplicado, y lo que aplica a la Argentina, por supuesto que aplica a San Juan. ¿Qué pasó con la pandemia? En principio, la pandemia generó una cantidad de cambios sociales muy importantes. Y voy a brevemente repetir esto. Estuvimos encerrados muchísimo tiempo. Digo, pasaron un montón de cosas, perdimos familiares, perdimos amigos, perdimos la libertad durante un montón de tiempo, y eso empezó a generar cambios en la sociedad, en los deseos, en las necesidades, en las expectativas sociales, que hicieron que el San Juan pre-2019 no sea igual al San Juan de la pandemia y de la pospandemia. Digo, no es el mundo, no es la Argentina, pero vamos haciendo el embudo y por supuesto esto no es una excepción, no sucede aquí. Y esta etapa termina, que yo digo 2019-2021, termina en el año 2021 con un evento que creo que es muy relevante, que es el resultado de la elección de medio término, donde lo que sucede es que el Frente de Todos saca 43 puntos contra 42 de Juntos por el Cambio. Venimos mirando las realidades de 2003. Ven que esto es otra cosa. Bien, hablamos de la etapa giojista, alrededor de 60 puntos después de que construye, la etapa uñaquista, alrededor de 55, entre 50 y 55, y ahora tenemos un 44-43. Fue básicamente una situación que, y vuelvo un poquito a la etapa 2015, en la etapa 2015 recordarán, o en la previa, después de tantos años de gobierno de Gioja, había una suerte de duda ciudadana respecto de qué viene después de y si alguien puede gobernar después de. En el medio hubo un helicóptero, asume el vicegobernador y ese nivel de duda ciudadana comienza a bajar. Hay otra persona que puede gobernar San Juan. Acá, en este momento, aparece una cuestión que no se veía en la previa y que se comienza a ver. A ver, hay otra fuerza política que puede gobernar. Digo, están en una situación en la cual un soplido hubiese hecho que J por C en ese momento le ganara, es un poquito más de un punto. La diferencia fue mínima. Y acá llegamos a esta nueva etapa, digamos, que es lo que pasó en 2023. Disculpen toda esta introducción, pero me parece que es relevante para entender lo que sucedió en 2023, porque lo cierto es que en 2023 terminó un ciclo. Y creo que claramente terminó un ciclo. Estamos hablando de resultados electorales. Bien, hubo todo un proceso de consolidación, de trasvase, un proceso de deterioro que se ve, y en 2023 termina un ciclo. Entonces ahora vamos a analizar lo que pasó en 2023, nuevamente mirando los números. ¿Qué pasa entre 2022 y 2023? Pasó de todo. Habíamos tenido la pandemia, tuvimos el 43-42, y yo lo puse de aquel lado, pero podría haberlo puesto tranquilamente de esto. Rápidamente hay, comienzo el arranque de la Red Tulum, que fue un suceso que generó una enorme cantidad de disidencias al interior de la provincia, básicamente por una cuestión, que es que muchos sanjuaninos sentían que no habían sido consultados respecto de esto, que era un cambio que se imponía sin participación ciudadana. Eso generó una molestia muy grande, eso después con el tiempo ha cambiado, pero inicialmente, situémonos en esa época, en el año 2022, generó una molestia muy grande de personas que tenían que cambiar sus costumbres sin tener muy claro cómo y sin tener muy claro hacia dónde. Entonces, en ese contexto, esto genera una fuerte molestia ciudadana. Arranca lo del velódromo, bien toda la construcción del velódromo, que en otro momento, pensemos en la segunda reconstrucción de San Juan, en toda esa lógica, hubiese sido probablemente algo muy bien visto, y termina siendo algo sobre lo cual se genera un debate ciudadano muy fuerte. ¿Por qué esto sí, esta otra cosa no? Si hay problemas, si hay sanjuaninos que sufren, ¿por qué un velódromo? ¿Por qué madera de Finlandia? ¿Por qué? Digo, todo este tipo de cosas comienzan a entrar en la esfera del debate público independientemente de la cobertura o no que tuvieran medios de comunicación. Es una cosa de la que se empieza a hablar en las casas, porque finalmente, y acá parafraseando al querido maestro de todos nosotros y socio fundador de ASACOP, que nos ha dejado hace poco, Manolo Morea de Araujo, la opinión pública es gente conversando. Y como la opinión pública finalmente, en su sentido más simple, es gente conversando, la gente puede conversar aún si los medios no lo cubren, aún si un gobierno no lo dice. La gente conversa, te sentás en tu casa, hablás, te encontrás en un lugar con alguien y hablás. Finalmente esa definición tan poderosa de opinión pública del querido Manolo
que me parece, digo, yo la tengo en mi cajita de herramientas de comunicación política, porque simplifica mucho el análisis. Entonces, y una tercera cuestión, la fiesta del sol, que hasta ese momento había sido un orgullo sanjuanino, comienza a ser vista como... ¿Me lo acerco o me lo alejo? ¿Los estoy aturdiendo? ¿Y por qué se tapan los oídos? ¿Ahí está mejor? Me cuesta correrlo, ¿eh? Ahí va, ahora sí. Bueno, y la fiesta del sol. Anteriormente, digo, los sanjuaninos pensaban en la fiesta del sol, orgullo sanjuanino, qué bueno, una cosa gigante, todo el país mirando a San Juan. A partir de la pandemia, la fiesta del sol empezó a ser vista de otra manera. Che, ¿por qué están gastando esto? Che, ¿qué pasa? ¿Por qué este artista y no este otro? ¿Por qué tan grande todo? Bien, toda esa cuestión que era un activo político en la etapa prepandémica pasa a ser un pasivo político en la etapa pospandémica. Y creo que eso es muy interesante. ¿Qué cosas más pasan? La reforma electoral, ley de lemas, que, y lo he dicho públicamente más de una vez, con vos, Marco, en algún momento, me parece el retroceso de la calidad democrática más grande que ha sufrido San Juan desde la vuelta a la democracia, porque ni siquiera hubo participación ciudadana en eso. La reforma que permite la tercera reelección de Gioja fue votada por la gente. Digo, acá no hubo gente alrededor de este asunto, se vuelve un sistema electoral que empeora los problemas de la lista sábana y eso genera también una reacción ciudadana respecto de, che, ¿por qué están haciendo esto? ¿Lo hacen por mí o lo hacen por ellos? Todo lo que empieza a estar alrededor de esto es cuál es el sentido último de las decisiones que se toman. Digo, ¿lo haces para que te convenga a vos o haces para que te convenga a todos? Y eso se empieza a gestar después de ese 43-42, cuando empieza a aparecer como una opción alternativa a la opción que venía gobernando en ese momento ya por 19 años, casi 20. Tercer cuestión, que en realidad va en la misma línea, conflicto docente. Hubo dos, ¿recuerdan? Uno en 2022, muy fuerte, la provincia prácticamente se paró, el centro cívico paralizado. Para todos los que han venido ahora, el centro cívico estaba rodeado de docentes que no respondían a los gremios docentes con los cuales el gobierno había arreglado una mejora salarial y decidieron movilizarse los autoconvocados. Acá tenemos una, para que vean que hay de todo. Y en principio lo que sucede es que este conflicto docente, el primer conflicto docente, se da un 13 de junio, si mal no recuerdo, ¿el día de San Juan fue? No, ¿cuándo fue el 25 de mayo? Bien, donde hay una confrontación docente, llega el gobernador, no los mira, pasa para el costado y esto, digamos, empieza a generar una reacción muy potente de los docentes que no responden a sus bases, que eran UDAP y UDA, los dos gremios docentes de la provincia de San Juan, y se manifiestan de manera masiva en las calles. Esto pasa con el tiempo, baja este nivel de conflictividad, pero el conflicto docente vuelve. ¿Cuándo vuelve? Vuelve justo cuando estaba la fiesta del sol y estaban por comenzar las clases. ¿Qué sucede? Fiesta del sol, no sé si vinieron los Beatles, pero casi, y hubo, no, realmente fue una fiesta del sol muy fastuosa, digamos, y mientras tanto acaecía el conflicto docente. Digo, como una cosa lleva a otra cuestión, lo que termina sucediendo es que esto potencia la protesta docente, que vuelve a salir a las calles en la pre-campaña electoral. Bien, entonces, bueno, y una comunicación electoralizada. Como se da esta reforma electoral apenas terminada la elección de 2019, en San Juan se dio la campaña electoral más larga de la historia. Se habló de elecciones desde que terminó la elección legislativa hasta que terminó la presidencial, la campaña electoral más larga de la historia. Eso lo que llevó es que haya una comunicación electoralizada, donde está todo el tiempo hablando de elecciones. En una etapa donde normalmente de lo que se habla es de comunicación de gobierno, de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, en ese contexto, este es el contexto 2022-2023, y ahora recién llegamos a los... ¿Dónde está? Ahí está. Y del otro lado, digo, porque esto es oficialismo, ¿qué pasaba con la oposición? Por un lado hubo un proceso de consolidación opositora. ¿Se acuerdan que las terceras fuerzas pasaron de 10 a 7 a 3? Que esto llega a 2021. ¿Y qué sucede acá? Por un lado, hay un proceso donde un espacio opositor genera una especie de plan de gobierno, unos grupos donde empiezan a consolidar un plan de gobierno, mientras la comunicación electoralizada del oficialismo, la generación de plan de gobierno por la que aparecía como la principal alternativa al oficialismo. Surge Milei, que no es un tema menor. Recuerden que en 2019, lo podíamos conocer de los
paneles de intrusos, no intrusos, eran intratables en esa época, arranquen intratables. El surgimiento de Milei y del lado de la oposición una precampaña de baja intensidad. Entonces había ley de lemas de un lado, discusión interna, y del otro lado una precampaña por debajo del radar, digamos, de construcción más bien territorializada, pensada no tanto desde los medios masivos de comunicación como desde lo territorial. Y ahora sí, llegamos a las elecciones de 2023, donde se da una campaña electoral inicial que yo denomino del hipermarketing versus una campaña de bajo presupuesto, o dos campañas de bajo presupuesto. Hay una campaña más fastuosa, digamos, y dos campañas de mucho menor intensidad. Ahora, y en términos de comunicación política, comunicar más no siempre es comunicar mejor, comunicar más caro no siempre es llegar de la mejor manera, y volvemos al viejo Manolo More de Araujo, la cuestión es llegar a la gente que está conversando. Si vos lográs que en un momento estás pasando y escuchás a dos amigos que están hablando de lo que vos querés que hablen, te fue bien, te está yendo bien. Si no lo lográs, eso no funciona. Entonces tenías por un lado el hipermarketing versus campañas de bajo presupuesto, y en el medio de esta cuestión se da, bueno, toda la discusión, que además es una discusión que no surge una semana antes de las elecciones, es una discusión que surge desde que Uñac empieza a decir que podía ser candidato, respecto de si podía o no podía ser candidato. Digo, lo llamativo del asunto fue simplemente que la definición la Corte Suprema la tomara muy poco tiempo antes de la elección, pero no era un tema inesperado, era un tema que fue acompañando la electoralización de la discusión política de esos 2 años. Bien, desde el momento en que se empieza a hablar de eso, si puede, no puede, parece que puede, etcétera, eso permite captar la agenda pública, pero con un tema que para la ciudadanía no era agradable. Bien, entonces, había en el medio de esto, por todas estas cuestiones anteriores, un deterioro grande de la imagen de gestión. Digo, acá hay varios con los cuales fuimos hablando en una etapa, un deterioro grande de la imagen de gestión. Una cosa era la imagen de gestión pre-2019, otra cosa es la imagen de gestión post-2019. Entonces, en ese contexto se da el fallo de la Corte sobre la candidatura de Sergio Uñac. ¿Bien? Dando de baja esa candidatura, y se da un hecho que también es muy relevante en términos de lo que sucede en la provincia, que es el llamativo desdoblamiento de las elecciones a intendentes y a gobernador. Cosa que está prohibida por la Constitución, todos lo sabemos, pero que al mismo tiempo, el mismo fallo, Tucumán tomó una decisión opuesta. Digo, con lo cual no era inevitable, evidentemente, digo, es una cosa que tiene hoy un enorme impacto en la dinámica de la política en San Juan y que tiene que ver con lo que ahí sucedió. Carlos Helfer, mi amigo peruano, mira con cara... ¿Vos estás entendiendo? Perdón por el sanjuaninismo, pero es que es acá. Pero bueno, se hace desdoblamiento electoral, intendentes, gobernadores, y al mismo tiempo se da una nueva candidatura, cambia un participante en la fórmula, que pasa de ser Sergio Uñac a Rubén Uñac, en la fórmula la fórmula del oficialismo puro, porque en lemas, digo, no... Bueno, y esto es lo que sucede en el resultado de elecciones a intendentes. Les estoy mostrando diputados, pero ya después les voy a decir por qué. Fíjense lo que pasa. San Juan por Todos, que es la agrupación de Uñac, saca 53 puntos, Unidos por San Juan saca 38, Desarrollo y Libertad saca 7. Primero, llamativo los 7 puntos, ¿no?, de este surgimiento de esta figura de Milei. Por otro lado, lo interesante del asunto es que esas elecciones, entiendo que fueron 19 elecciones separadas, donde cada intendente revalidó o no revalidó su mandato, pero esto fue en un proceso donde cada una de las elecciones eran separadas. ¿Bien? Entonces yo entiendo que la elección de diputados e intendentes hay que entenderla como una elección de intendentes. ¿Por qué? Porque la demanda de continuidad-cambio era muy dispar, enormemente dispar. Cuando hablábamos toda esta etapa de proceso de consolidación tanto del giojismo como del uñaquismo posterior, fueron procesos en los cuales ante la misma pregunta, que es ¿qué prefiere usted, que el próximo gobierno represente el cambio o la continuidad?, primaba la continuidad, de manera rotunda, a veces 70 puntos, que decían, aunque no terminaran votando por continuidad, que querían que hubiese continuidad. En este caso, había 2 categorías donde primaba el cambio: presidente y gobernador. Y en intendente primaba continuidad. Luz amarilla, enorme. ¿Se acuerdan que estuvimos meses discutiendo sobre el efecto empuje y el efecto arrastre?
¿bien? Que si los intendentes... ¿Por qué? Básicamente porque los intendentes medían y la fórmula de gobernadores no. Así de simple. Eso es lo que pasaba. Entonces, en algunos casos podía primar el empuje, en otros podía primar el arrastre. Empuje es el que está en la punta de la boleta, gobernador tirando hacia acá. Digo, el empuje es de abajo hacia arriba, intendente, y el efecto arrastre es gobernador tirando. ¿Bien? Digo, para que quede claro qué pasa. En una lista sábana, que no es un tema menor, ¿no? Que genera, porque finalmente lo que estamos midiendo ahí es no lo que la gente haría si tuviera que hacer el mismo esfuerzo para hacer una cosa que otra. Si vos querés votar, cortar una boleta, tenés que hacer un esfuerzo adicional que quien vota completo. Entonces, ¿qué pasa? Presión social, cola, gente esperando. Vos llegás, che, ¿dónde se corta? ¿Cómo se corta? Meto la boleta entera. Chicos, eso es distorsión de la voluntad ciudadana. No es otra cosa. Porque la persona no hace lo que hubiese querido hacer. ¿Bien? Si a eso le sumas ley de lemas, ni te digo. Terminás votando una cosa que no tenés ni idea de qué es. Pero al terminar separadas estas elecciones, lo que sucedió aquí fue que, primero, si vemos en votos, fue 53 San Juan por todo, perdón, ¿estoy bien? Sí. 38 Unidos por San Juan. Si nos fijamos, las bancas proporcionales, quien más obtiene es Cambia San Juan, que obtiene 7. El uñaquismo 6 y San Juan vuelve 3, por las proporcionales. Ahora, como la fuerza principal de Unidos por San Juan estaba en los departamentos grandes, los diputados departamentales, se elige uno por departamento, terminan con, perdón, ¿dónde está? Acá, 14 para el lado de San Juan por Todos y 5 para Unidos por San Juan. Y esto genera una composición de la Cámara que está separada por primera vez desde la nueva Constitución de lo que sucede en las elecciones a gobernador. Ahora veamos las elecciones a gobernador, rapidito. Elecciones a gobernador, ya hablamos un poco, termina 51-43 para los que inicialmente, habían tenido 38-53. Se da vuelta. Y al interior, es una cosa muy interesante, 49 puntos obtiene Orrego, más algunos puntos de algunas otras figuras que participaban de ese frente, pero, y acá hay uno de los candidatos, ayer estuvo otro, en el caso de la interna justicialista, Gioja obtiene 27 puntos y Rubén Uñac obtiene 16. ¿Bien? Ahí también hay una diferencia grande, con un elemento adicional. Es el candidato oficialista que tuvo menos votos desde la vuelta de la democracia. 19 puntos tuvo Guadino Acosta. 16, con lo cual es enormemente dispar el resultado a intendente del resultado a gobernador. Entonces, bueno, uno dice, ya vamos a hablar de lo que se dijo al respecto, pero después vienen más elecciones, vienen las PASO. Y acá hay una cosa interesante. ¿Por qué las PASO fueron lo más parecido a la elección anterior a gobernador que podía haber? Porque las opciones eran más o menos las mismas. Teníamos las mismas opciones en las elecciones PASO, nada más que había un candidato presidente adelante, y fíjense lo que pasa. Unión por la Patria saca 31, La Libertad Avanza saca 30, Juntos por el Cambio 28. Pero fíjense qué interesante. Sergio Uñac saca 17. ¿Cuánto sacó el hermano? ¿Cuándo está? 16. ¿Bien? Es 17 uno, 16 el otro. Lo mismo. ¿Qué es lo que es llamativo? Hay una caída muy grande en los votos del otro sublema. ¿Bien? Que, en este caso, hablando de PASO, saca nada más que 14 puntos. Volvemos hacia atrás. ¿Cuántos había sacado? De 27 a 14. Hay una caída de 13 puntos. Pero en el otro hay estabilidad. Bien, otra cosa interesante que es los 28 puntos de la los 30 puntos de La Libertad Avanza, que no había tenido prácticamente presencia, de hecho tiene un solo diputado provincial. ¿Bien? Y la otra cuestión interesante, Juntos por el Cambio saca 28, muchísimo menos de lo que había sacado en la elección a gobernador, y 18 puntos Achem, 10 puntos Juan Domingo Bravo. ¿Bien? Y después viene la general. ¿Y qué pasa en la general? Y estoy mostrando senador. La elección a presidente, U por P sacó 33 puntos, Juntos por el Cambio 23 y La Libertad Avanza 35. Y estos son los datos de senador, 36 puntos Unión por la Patria, 36 puntos La Libertad Avanza y 26 puntos Juntos por el Cambio. Muy cerquita, como verán, más 3 respecto de la presidencial Juntos por el Cambio, en el caso de Unión por la Patria más 3, y en el caso de La Libertad Avanza, donde estoy, es lo mismo, prácticamente. ¿Bien? Perdón, pero me he sacado los lentes por pura coquetería, no veo ni el coso ese grandote atrás. Pero bueno, fíjense, dicho todo esto, y perdón por aburrirlos con números, pero me parece que es lo mejor que podemos hacer para entender lo que sucedió, es ver qué sucedió. Entonces, vamos a ver qué pasa.
Vamos San Juan, Uñac saca para intendentes 33, para gobernador 16, para senador 17 y para senador en la general 36. San Juan vuelve, el giojismo, para intendente saca 20, para gobernador saca 27, giojismo, gramajismo, digamos, está gramajo acá, gobernador saca 27 y senador saca 14. Mucho cambio, ven acá. Acá ven un cambio importante en intendentes, mucha continuidad acá, y acá es otro escenario. Cuando sacan, digo, y Carlos Fara siempre dice, cuando vas en un avión y te dicen pollo pasta es una cosa, y si tenés 10 platos en el menú, podés elegir más. Ahora, si tenés solo pollo pasta, elegí entre pollo pasta, que es lo que hay. Acá era pollo pasta, era otro menú. Acá teníamos básicamente el mismo menú. ¿Qué pasa con Cambia San Juan? Para intendente saca 34 puntos, para gobernador en el sublema de Orrego saca 49, para senador en las PASOs 18 y para senador en la general 26. Fíjense que acá estaba bastante más fuerte en esta zona, digo, intendente-gobernador, y bastante más débil en cargos nacionales, que fue lo que pasó básicamente con J por C, a nivel nacional. Se termina desdibujando. Y la Libertad Avanza, a intendente saca 7 puntos, a gobernador saca 3, a senador saca 30 y a senador en la general saca 36. Fíjense como de un lado tenés lo provincial y del otro lado tenés lo nacional. Los harté con números, pero ahora vamos a mirar nuevamente estos mitos que andan circulando. 1. Perdió el justicialismo por la interna. A ver, 2 cosas respecto de esto. Depende de la perspectiva en la cual se mire. Unos ganan y otros pierden. Si lo conversamos el otro día con Marcos y con Mauricio. ¿Dónde está Mauricio? Ahí está. Y con Mauricio, ahí la aire decía, bueno, a ver, si jugamos un partido de nosotros dos y vos me ganás, yo te voy a decir, che, yo jugué re mal, me dolía la pierna, vos sos un perro. Pero iba a decir, no, pará, te partí. Es una cuestión de perspectiva. Unos ganan, otros pierden. Acá, perdió el justicialismo, sí, y ganó Cambia San Juan. Es tan cierto una cosa como la otra. Ahora, la segunda parte es la de la interna. Chicos, todo un sistema electoral se modificó para que se sumaran. Digo, si hubiese podido ir uno y el otro juega en contra, pero digo, cada uno iba por su carril y sumaban. Lo que pasó es que sacaron menos votos. ¿Qué hay de interna ahí? Lo que hay es otro elemento al que vamos a hacer referencia, que tiene que ver con la percepción de la calidad de la gestión por parte de la ciudadanía. Es eso. Es sobre todo eso. Y ya vamos a ver en las conclusiones dentro de un ratito, ¿no? La otra, si participaban en las fórmulas iniciales, el resultado era otro, pero en la segunda parte eso sucedió y sacó uno 16 y otro 17. Digo, ¿dónde estuvo esa gran diferencia? En los hechos, números de resultados electorales, eso no existe. ¿Bien? Y por eso les decía el otro día que para mí esto estaba anclado, no estaba anclado en datos reales. ¿Bien? La tercera cuestión, si las elecciones iban juntas, el resultado era otro. Eso es más vidrioso. ¿Por qué? Nuevamente, empuje-arrastre. Cuánto te tiraba para abajo, cuánto levantaba. Pero ahí lo que estamos hablando es de un sistema electoral que lo que hace es modificar lo que la gente, ¡wow! Se apagó. Lo que la gente haría si pudiera elegir en igualdad de condiciones todo. Entonces lo que estamos hablando ya no es de una encuesta que funciona bien o que funciona mal, que pueden funcionar mal, sino de lo que estamos hablando es de un sistema que hace que, como es tan difícil hacer otra cosa que votar lista completa, vos o te resignés a votar un gobernador que querés o te resignés a votar un intendente que no querés por la presión social que esto genera. ¿Bien? Creo que esto es interesante para entender esta tercera cuestión. Entonces, probablemente las boletas a gobernadores sacaran más votos, pero probablemente también las boletas a intendentes sacaran muchos menos. Podríamos quizás tener otro gobernador, pero también podríamos quizás tener otros intendentes. Y lo que ha funcionado en San Juan históricamente es el arrastre, no el empuje. Hubiese sido la primera vez que se daba eso si se hubiese dado. Entonces, dicho esto, 3 mitos sobre la lectura que además están muy extendidos y que me parece que está bueno discutir. Vamos a ver lo que viene en 2025. ¿Saben cuántas diapos tengo de esto? Una, para no cansarlos. Porque además, en principio, no sé, básicamente. Con lo cual, era clickbait. ¿Conocen clickbait? Bueno, era para que vengan. Gracias. O sea, pero, a ver, lo que sí va a pasar seguramente en esta etapa es que va a haber un proceso de reconfiguración. Eso sí lo podemos decir con claridad. ¿Por qué? Están surgiendo y pueden surgir nuevos ismos. Los ismos no son eternos. El mileísmo no existía hace 2 años. ¿Bien? O 3. Hay reísmo, puede haber martinismo, no sabemos. Lo hemos tenido los dos, gracias a Dios, acá acompañando el evento. No se sabe. Existe el uñaquismo. Acuérdense que antes no existía porque todo era giojismo. Digo, aparece el giojismo, el gramajismo, aquí lo tenemos a Fabián, el baistroquismo, o no sé cómo le ponemos.
el arandismo, el munizaguismo, no sabemos, el ruedismo. Digo, todo esto tiene que ver con procesos de construcción política, que no están dados de antemano. Digo, nadie dice que estas sean categorías que estén absolutamente... ¿Qué sucede? Quienes pertenecen a ciertas características, a ciertas categorías que son dominantes en un momento, quieren cristalizarlas. Digo, hablábamos un poquito de la historia del Perú, ¿no? Y hablábamos cómo toda la parte de la élite inca no tenía interés en que las cosas cambiaran demasiado, porque estoy en el mejor lugar, con lo cual intento que esto se mantenga en el tiempo, se vuelven profundamente conservadoras. Entonces, y creo que esto es interesante, nosotros probablemente estamos usando categorías del pasado para estudiar el presente. Repito, es probable que estemos utilizando categorías del pasado para estudiar el presente y que sean poco útiles para prever el futuro. Porque tenés fuerzas políticas que hoy tienen una representación institucional que no se condice con su representación política. Mucha fuerza institucional, muchos cargos y poco apoyo ciudadano. Y niveles de imagen positiva a veces muy bajos, niveles de imagen negativa muy altos. ¿Qué es lo que tiende a suceder? Unas tienden a primar sobre las otras. Y en general la que termina imponiéndose en el mediano plazo es el apoyo ciudadano. Es lo que porque finalmente, chicos, esto se trata de un juego de representación. ¿Y qué es representar? Es que alguien que está sienta que es adecuado que uno tome decisiones por él. ¿Qué pasa cuando la gente empieza a decir, che, esto no me representa? O esta figura o esta posición política. ¿Qué pasa? En el tiempo, lo que tiende a suceder es que la representación institucional va disminuyendo en virtud de que la representación política disminuye. Entonces, es probable que encontremos nuevos ismos, no sabemos cuáles. No sabemos, además me estoy quedando corto, por ahí uno podría tirar y ponerse a jugar y tirar ismos, qué sé yo, no sabemos hoy. Pero sí es probable que se dé un proceso de reconfiguración, porque sí encontramos un enorme desbalance entre la representación institucional y la imagen pública. Enorme. Entonces, esto, de una u otra manera, con el tiempo se va modificando. Nuevamente, no necesariamente hay que utilizar categorías de pasado para estudiar el presente, y mucho menos para intentar ver qué puede suceder en el futuro. Siguiente. Viene el 2025. ¿Qué puede pasar de acá al 2025? Por un lado, la gestión con comunicación importa. Y tenemos un gobierno nacional y tenemos un gobierno provincial que deberá ser exitoso en aquellas cuestiones con las cuales los representados sienten que se comprometió. ¿Bien? Entonces, hay una primera cuestión. Falta para eso en la Argentina una eternidad. Digo, y en San Juan esto es una eternidad de tiempo. Entonces, la gestión importará, no es lo mismo si la gestión es exitosa, si la gestión de Milei es exitosa, que si no lo es. Si la gestión de Orrego es exitosa, que si no lo es. Según la mirada de la ciudadanía, que es finalmente quien define qué es exitoso y qué no. Segundo, ¿va a haber escenario de 2, de 3, de 4? Digo, ¿qué va a terminar pasando? Puede pasar que algunas de esas fuerzas políticas terminen uniéndose, puede pasar que se definan, que se dividan, y el armado del escenario electoral es fundamental para poder analizar lo que puede llegar a suceder. Un escenario electoral puede dar resultados, pasta o pollo es una cosa, 10 en el menú es otra, y los resultados pueden ser muy distintos en virtud de eso. Siguiente, bueno, decíamos, la redefinición de los ismos. Habrán ismos que se van desinflando, habrán ismos que van creciendo, habrán algunos que van desapareciendo, y eso puede suceder. La otra, 4. Las elecciones, yo siempre digo, y esto ha sido así, me parece hasta ahora, las elecciones de diputados y senadores nacionales o de legisladores nacionales son las más locales de las elecciones. ¿Por qué? Son mucho más locales que las elecciones en una sábana donde va adelante un presidente, que nacionaliza un poco el debate. Entonces, van a ser, digo, ¿qué sucederá con el mileísmo que tiene fuertes figuras nacional y figuras no tan fuertes a nivel, o no fuertes en general, a nivel provincial? Digo, ¿va a poder Milei traccionar eso? Digo, ¿va a poder Orrego traccionar desde el gobierno provincial? ¿Va a poder el justicialismo en sus diferentes vertientes unificarse? No lo sabemos. Y otra cuestión que lo podría haber puesto entre los mitos, otra cosa que se escucha por ahí, que es que sin 2023 no hay 2025. Mentira. Mentira. No es correcto. Digo, estamos cansados de ver elecciones ganadas por oficialismo en medio término que pierden en la elección siguiente. Entonces, si 2023 es una elección importante, ¿saben cuántos cargos se eligen en San Juan? 3. Son solo 3 cargos. Y el efecto político que genera, te fue bien, te fue mal. Pero entre esa y la siguiente hay 2 años. En 2 meses en la Argentina. Ayer se aprobó la ley de bases.
Digo, anteayer teníamos otro escenario. Hace un mes teníamos un escenario distinto. 2 años entre una elección y otra. Entonces, si no sabemos lo que va a pasar en 2023, ¿cómo vamos a saber si 2023 determina 2025? ¿Por qué? Porque alguien lo dice, pero yo no veo elementos. Digo, Macri ganó la de medio término con comodidad y después perdió la general. Digo, y nadie dijo nada. ¿Qué es ganar en ese contexto? Entonces ya vamos con las últimas 3 diapos, creo, o 2. Conclusiones. Primero, todos juegan. Es tan cierto que el justicialismo perdió las elecciones como que lo ganó Cambia San Juan. Es tan cierto que Massa perdió las elecciones en San Juan como que las ganó Milei. Digo, los dos, depende de la perspectiva de lo que los mires, pero las dos cosas son ciertas, todos juegan, ¿eh? No hay un solo jugador. ¿Qué sucede? En lugares donde durante 20 años ha gobernado el mismo espacio político, las miradas tienden a centrarse en ese jugador. Categorías del pasado, intentando entender el presente. Y lo otro, lo que sucede es lo que sucede. ¿Bien? Hay un dicho de estas cuestiones que uno empieza a hipotetizar. Digo, lo que sucedió fue que en Intendentes ganó el justicialismo, en categoría de gobernador perdió. Todo eso sucedió. ¿Qué hubiese pasado si? Es fruto de la especulación. Podemos especular, miramos los resultados y podemos tener algunas hipótesis. Pero lo que sucedió fue lo que sucedió, no otra cosa. Otra cuestión importante, una buena gestión percibida, y hablo de buena gestión percibida, no hace falta, digo, no hay criterios objetivos para definir una buena gestión, sino son subjetivos y ciudadanos y únicos. Una buena gestión percibida tiene altas probabilidades de continuidad, no absolutas. Ha habido casos, y lo hemos conversado largamente, donde gestiones con una buena percepción, por momentos particulares y especiales, pierde una elección. Ahora, es bien difícil que una gestión que no es percibida como buena gane una elección, genere continuidad. ¿Bien? Eso es un elemento que me parece que es muy importante, que nos ayuda a entender lo que sucedió en 2023 y nos puede ayudar a entender lo que puede suceder hacia adelante. Cambiar las reglas del juego no siempre da ventaja. Digo, se ha cambiado 2 veces las reglas de juego en San Juan y en realidad eso se aplicó a 3 elecciones y 2 las perdió quien las cambió. Digo, 2-1, 66% de posibilidad de perder. Con lo cual, toda esa energía generada en cambiar las reglas para presuntamente obtener una ventaja, no funcionan después en los hechos, no se perciben en los hechos cuando los problemas son otros. El problema no era una ley electoral, era otro. Cambiar las reglas no siempre dan ventaja, demandas de cambio y continuidad importan y mucho. La demanda de cambio en esta última elección era muy fuerte, sobre todo en la zona metropolitana. Digo, ciudadanos de clase media que terminan volcándose, me queda un minuto. Ya termino porque creo que esta es la última. Por otro lado, los atributos cuentan. Cuando uno toma una medida, la gente percibe no solamente lo que uno hace, sino quién uno es y qué características tiene uno. Entonces, en ese contexto, tanto las medidas que se toman como los atributos que se transmiten, en términos de marca personal, de marca política, son relevantes para entender lo que sucede. Las demandas cambian. Entonces, la fiesta del sol, que era fantástica en algún momento, terminó siendo perjudicial, te diré, para el oficialismo en ese momento, en otro momento. Con lo cual hay que estar muy atento a lo que está sucediendo. Hay que escuchar mucho, hay que investigar, hay que hacer muchas cosas para ver cuando la ciudadanía va cambiando sus demandas. Siguiente, las herramientas son subsidiarias de las estrategias. ¿Y a qué me refiero? Rolo, Charles hablaban de redes sociales, etc. Son herramientas indispensables, pero con estrategias inadecuadas, cualquier cosa fracasa. Nuevamente, un cuentito de Galeano, muy cortito. Viene un grupo evangelizador y encuentra, muy probablemente en el libro de los abrazos está, un grupo a evangelizar, digamos, de jesuitas a evangelizar, y se encuentran con una tribu, los sientan, les piden que se sientan, y les dan un encendido discurso de por qué debían convertirse al catolicismo, ¿no? Luego de terminar ese encendido discurso, se levanta el cacique y les dice, muy cortito, bueno, ¿qué opina? Se quedan todos callados, ¿qué opina? Rasca mucho y rasca bien, pero rasca donde no pica. Creo que eso es muy interesante para entender lo que sucede. A veces estamos hablando de cosas que no le interesan a la gente. Estamos rascando donde no pica. A mí me encanta ese cuento de Galeano, les recomiendo que lo lean, es mucho más bonito de lo que acabo de decir yo, claramente, pero estoy tratando de parafrasear. Entonces, otra, la hiperelectoralización de la gestión penaliza siempre. Hay etapas donde hay que hablar de gestión y no de elecciones, aunque se piense en elecciones. Siguiente, hay que saber llegar y saber irse. Hace un par de días estuvo y no coincidió con nosotros por muy poquito, y sí estuvo en nuestra jornada cerrada Marcos Peña hablando del libro de cómo subir y bajar la montaña, que tiene como elemento eso. Hay que saber llegar y saber irse.
Elemento adicional, es más fácil construir que reconstruir una imagen. Con lo cual, todo lo que se hace y que transmita atributos negativos es mucho más difícil de revertir que si directamente no se hubiese hecho. Y por último, y creo que lo más importante, es que finalmente la ciudadanía elige. ¿Bien? Y creo que hay que tener muy clara esta lógica. La ciudadanía elige, porque finalmente los dirigentes proponen y son los ciudadanos y son los electores los que disponen. Les agradezco mucho el rato, espero no haberlos cansado.